Bueno, dejamos un trimestre que ha sido muy positivo, posiblemente más de lo que podía pensar el mercado, los inversores, ¿no? Donde los temas geopolíticos parecían que iban a ser mucho más graves para el mercado y, sin embargo, el mercado los ha absorbido con una facilidad tremenda, ¿no? Tenemos una alta liquidez en el mercado, lo que hace que se soporte mucho la renta fija. También ha funcionado para la renta variable, pero la renta fija en este caso ha estado muy soportada por la gran liquidez que hay en el mercado, por unos bancos centrales que están como custodios del mercado y están siempre intentando que no haya una volatilidad excesiva. También hemos visto unos resultados empresariales mucho mejor de lo que podíamos esperar y sobre todo las guías futuras de las empresas que no les parece ser que no les afecta tanto los aranceles y por tanto el comportamiento es muy bueno. En definitiva, hemos tenido un trimestre realmente positivo, ¿no? Es más, hemos vivido también las bajadas de tipos de interés en este año que realmente pues, ha acompañado mucho, sobre todo al mercado de renta fija y así lo expresan y lo reflejan los índices de renta fija, ¿no? Bueno, para este último trimestre del año, pues repito, vamos a seguir con muchísima liquidez en el mercado, con lo cual es un suelo para los precios de los bonos, pero sí que hemos visto una diferencia entre lo que son los bonos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Ha habido una curva, la curva se ha positivizado, es decir, las rentabilidades a largo plazo han subido. ¿Por qué? Bien, porque en el corto plazo los bonos se mueven sobre todo por la política monetaria de los bancos centrales. Es decir, una subida o una bajada de tipos de interés afecta directamente a los bonos a corto plazo. Pero en el largo plazo no solamente la política monetaria, sino también otros factores como puede ser la inflación, la tasa real esperada o sobre todo las exigencias de los inversores, el margen que necesitan los inversores para poder invertir a largo plazo, ¿no? Y todo eso lo que ha hecho ha sido que la curva se haya movido mucho y los tipos de interés hayan subido, sobre todo las tasas, sobre todo en el largo plazo. Y nos encontramos ahora muy a corto plazo rentabilidades muy bajas y sin embargo en el largo plazo rentabilidades muy altas. ¿Dónde nos queremos posicionar nosotros? Pues ni tan a corto plazo ni tan a largo plazo. Creemos que estamos ahora mismo en un momento en este trimestre para apostar por duraciones medias. Las rentabilidades a corto plazo ya no generan tanto como podíamos esperar en los primeros trimestres o en los primeros meses de este año y el largo plazo pues afecta mucho a la incertidumbre y al riesgo a asumir. Por tanto, preferimos los bonos con duraciones medias. Pero en todo caso, el mercado ha tenido un comportamiento muy bueno. Es decir, si ahora mismo cogemos los bonos high yield, esos que se llaman bonos de grado de especulación o mal llamados bonos basura, pues llevan este año y los años anteriores rentabilidades por encima del 35% entre los últimos 3 años, un 7% anualizado, una cosa así. Y también los bonos con grado de inversión se han comportado espectacularmente bien, ¿no? No tiene por qué cambiar ahora mismo, ¿no? En todo caso, lo que sí que nos tenemos que fijar es sobre todo en los diferenciales de crédito. Esto quiere decir que los diferenciales están muy estrechos y cualquier movimiento que pasa en el mercado pues puede generar que se amplíen. ¿Qué puede generar que se amplíen? Pues problemas geopolíticos, efectivamente, o problemas de quiebra o default, ¿no? En todo caso, no hay que preocuparse mucho porque los ratios de default que tienen los bonos son muy bajos. Por ponerlo en forma numérica, los bonos high yield, tanto en Estados Unidos como en Europa, tienen un ratio de default, un ratio de quiebra entre el 3,5 y el 5%. Pero ese 3,5 o 5% es sobre bonos que tienen ratings muy excesivamente bajos, ¿no? Algo que nosotros no utilizamos para la gestión de las carteras de nuestros clientes, ¿no? Y los bonos investment grade pues tienen ratios de default, de quiebra, por debajo del 1%. Por tanto, el riesgo de los bonos pues no es grande en términos de default. Lo que sí que es cierto es que los diferenciales de crédito están en mínimos históricos y puede haber ese riesgo de que se abran un poco, es decir, que el precio de los bonos caigan, ¿no? Sobre el mercado primario, bueno, pues seguimos, siguen emitiéndose muchísimos bonos, sobre todo los soberanos para cubrir esas necesidades fiscales que tienen todos los estados, pero también los bonos investment grade están emitiéndose muchísimo, con una demanda de los inversores por esa liquidez tan grande que hay en el mercado de 2 o 3 veces lo que se emite, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que se ha reducido más en el high yield. Esta incertidumbre que hay en el mercado ha hecho que los bonos high yield, las emisiones de los bonos high yield no ha sido tan acelerada como podíamos ver en otros trimestres. Sobre los tipos de interés, sobre las bajadas que podemos esperar. Bueno, pues en Estados Unidos esperamos este mes de octubre una bajada de 25 puntos básicos, el mercado también descuenta otra en diciembre, algo que no va en relación a la inflación americana, que está un poquito más alta, y al gasto público que se ha acelerado y esa economía expansiva que tiene
el gobierno americano, pero bueno, pues a la Reserva Federal le importa mucho más el crecimiento que la inflación y por eso vamos a ver estas dos bajadas posiblemente en este año, ¿no? En Europa no va a haber más bajadas, porque no hay inflación. La inflación pues no ha podido reducirse por tres temas importantísimos en Europa. La primera es que el euro está muy fuerte, por tanto no importamos inflación. La segunda es que los precios de la energía han caído. Y la tercera es que los salarios también han disminuido, con lo cual esas tres variables hacen que la inflación no sea ya un problema para la Reserva, para el Banco Central Europeo y los tipos se van a mantener en este 2%. En definitiva, cuidemos sobre todo la duración para este trimestre. No vamos a coger ni larga duración ni corta, vamos a centrarnos más en la media. Que tengamos claro que los spreads de crédito están muy reducidos, por tanto el beneficio de nuestras inversiones posiblemente sea más por el carry del cupón más que por el precio de los bonos, que suban mucho más. Que en el high yield tenemos que ser muy cuidadosos en lo que elijamos y sobre los sectores, infraestructuras, telecomunicaciones y el que siempre nos gusta desde el punto de vista del bonista, que son el sector bancario, porque, bueno, porque tienen un exceso de capital importante, porque tienen una morosidad muy baja, porque los márgenes de intereses siguen estando muy estables, aun con esas bajadas de tipos de interés que hemos visto, por tanto, y no solamente eso, sino que la Autoridad Bancaria Europea, después de los stress test que ha hecho a toda la banca europea, pues ha dejado claro que están muy saneados. Por tanto, duraciones medias, sectores, infraestructuras, telecomunicaciones y sobre todo el que siempre nos ha funcionado durante los últimos años, el sector desde el punto de vista bonista, el sector financiero, el sector bancario.